Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, un día más les saludamos en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Empezamos con los titulares del día. Israel eliminó al ministro de Inteligencia iraní Esmail Hatib. 2 israelíes murieron y varias personas resultaron heridas tras un ataque con misiles iraníes durante la noche del martes al miércoles. Israel ataca un importante yacimiento de gas iraní. Teherán dice que atacará instalaciones energéticas en todo el Golfo. Los ataques de Israel en Líbano tuvieron como objetivo la sede de Hezbollah, un banco y operativos. A pesar del letal ataque con misiles iraníes, Israel logra reducir el ataque con cohetes a gran escala planeado por Hezbollah. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en este informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de las fuerzas de defensa de Israel. Mataron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Hatib, en un ataque aéreo nocturno en Teherán, según declaró el miércoles el ministro de Defensa israelí Israel Katz, quien añadió que se esperaban sorpresas importantes más tarde ese mismo día. Hatib fue el tercer alto funcionario iraní asesinado en 24 horas. Horas después, Israel atacó la mayor planta de procesamiento de gas de Irán en la provincia de Bushehr. Hatib, que se desempeñaba como ministro de Inteligencia desde 2021, fue blanco de un ataque de aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí en la capital, Teherán. El Ministerio de Inteligencia es la principal organización de inteligencia del régimen terrorista iraní, que también desempeñó un papel clave en el apoyo a la represión y las actividades terroristas del régimen. Posee capacidades de inteligencia avanzadas, supervisando la vigilancia, el espionaje y la ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo, en particular contra el Estado de Israel y los ciudadanos iraníes. Hatib, como ministro de Inteligencia, desempeñó un papel importante durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta a las detenciones y asesinatos de manifestantes, como en la elaboración de la evaluación de inteligencia del régimen, y durante las protestas de 2022-2023 por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurdo-iraní de 22 años bajo custodia policial. Sí, ya vemos que en las últimas 24-48 horas Israel ha puesto en marcha otro plan de eliminación de grandes líderes, como pasó con las primeras horas de esta guerra con la eliminación del líder supremo Ali Khamenei. Ahora estamos viendo cómo ya no pueden apuntar al número 1, porque se supone que el número 1 es alguien que también resultó herido en ese ataque, el hijo de Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, pero tampoco hay mucha certeza de que haya quedado vivo, porque dicen que fue evacuado con heridas a Rusia o a algún otro país para ser operado. Por otra parte, se dieron discursos que preparó con posterioridad, pero los leían unos locutores, sino él mismo. No hay fotos de su situación. Por lo tanto, digamos que el régimen está prácticamente acéfalo. También vimos que en las anteriores 24 horas murieron el líder que estaba a cargo de lo que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, y también el líder de la fuerza irregular o de mercenarios que actúan a favor del régimen iraní, Bashar. Así que el régimen tiene un gran problema de liderazgo, y a esto hay que sumar el que se había convertido después de esta eliminación de la que hablamos ayer, pues en el nuevo mayor jefe vivo dentro de la categoría, y que era el jefe de la inteligencia. Pues a pesar de que esta noticia al principio se había dado de que se había producido el ataque, pero no se había confirmado, ya salieron las propias autoridades iraníes. En realidad creo que son muy pocas las autoridades que están informando, entre ellas el ministro de Exteriores, a corroborar de que evidentemente ha caído también este personaje
que es bastante tétrico porque él fue el encargado de las represiones que acabaron hace unos años con la vida de esta joven kurdo iraní, Mahsa Amini, que llevó a manifestaciones donde él también aplicó una mano muy dura y murieron mucha gente, y también sería el responsable de esos al menos 30.000 manifestantes que han muerto en enero de este año en apenas 2 días de manifestaciones en Irán. O sea, es un personaje bastante oscuro y lo que nos queda es saber si estos líderes centrales están siendo reemplazados de alguna manera o ya el régimen iraní está actuando un poco como pasa con Hamás, es decir, una vez descabezados, pues actúan como células, cada uno por su lado. Ya hemos oído las explicaciones de los expertos que desde hace mucho tiempo se organizan con líderes militares de la Guardia Revolucionaria que actúan de forma o que están autorizados para actuar de forma independiente cuando no tienen encima unas instrucciones o una línea directa con los líderes. Así que me imagino que ahora el problema se va a centrar en lo que actúen, cómo actúen estos líderes provinciales, por llamarlos de alguna manera. Pero evidentemente esto afectará a la capacidad de liderazgo dentro de la propia población de Irán. Esto seguramente animará a que la gente, si no hoy o mañana, dentro de muy poco, empiece a salir a las calles y a tomar el destino de su país en sus propias manos. Tras el ataque con misiles iraníes lanzado durante la noche del martes al miércoles contra Israel, se informó de 8 posibles puntos de impacto de metralla, incluyendo la estación de tren Tel Aviv Savidor Center. A raíz del ataque murieron en Ramat Gan, en el centro del país, un hombre y una mujer de unos 70 años tras ser alcanzados por la metralla procedente de misiles iraníes interceptados, mientras otras 5 personas resultaron levemente heridas durante el ataque. También se informó que varios coches se incendiaron después de que un misil de racimo derribara una línea eléctrica en Jolón sin que se produjeran heridos. Evidentemente el sistema de cúpula de hierro es muy eficaz, pero lo que no es capaz ningún sistema es eliminar los proyectiles que están deshechos y que provocan a veces heridos, y en este caso, con muy mala suerte, pues ha matado a 2 personas en su propia vivienda. En el centro del país, Ramat Gan es un suburbio, por decirlo de alguna manera, de Tel Aviv. Y recordemos que estos ataques se produjeron entre el martes y el miércoles, antes de la muerte de la que hemos hablado en la noticia anterior. Así que se supone que hoy también habrá una respuesta iraní que intentará ser lo más contundente posible contra territorio israelí, a pesar de que ya se ha corroborado de que todos estos ataques que promueve Irán desde su territorio en general no llegan a causar grandes desperfectos. Sí que a veces llegan a viviendas o en este caso pues pueden llegar a matar o a herir personas, pero en una proporción muy muy baja y que evidentemente Israel trata de evitar por todos los medios. En respuesta al ataque con cohetes de Hezbollah contra el norte de Israel la noche del martes, su ejército bombardeó depósitos de armas y centros de mando en la ciudad costera libanesa de Tiro, así como instalaciones y a un operativo en Beirut. Según los militares, los emplazamientos de Hezbollah en Tiro estaban integrados deliberadamente entre la población civil. Por su parte, en Beirut, la Fuerza Aérea atacó instalaciones de la asociación Al-Qar al-Hassan, conocida por ser utilizada por el grupo terrorista
como una especie de banco. Mientras tanto, la Armada israelí llevó a cabo un ataque contra un operativo clave de Hezbollah en la capital libanesa y en el sur del país se llevó a cabo un ataque contra el cuartel general de la división Imam Hossein, una milicia iraní que opera junto a Hezbollah. Bueno, Hezbollah tiene la ventaja en sus ataques y misiles o cohetes contra Israel de la cercanía y por lo tanto pues hay cierta ventaja, entre comillas, respecto a los misiles que lanzan desde Irán, aunque sean de tecnología más avanzada, porque el plazo de reacción es menor, porque todavía disponen de un arsenal muy importante. No olvidemos que toda la filosofía de Irán consistía en llevar las armas a las puertas de su enemigo Israel, habiéndose quedado ellos con muy pocos suministros en comparación con los que ha transmitido a Hezbollah y a los hutíes, etcétera, durante años, y a Hamas también. Pero eso no quita para que el régimen iraní siga disparando. Lo que pasa es que tiene mucho más efecto y contundencia cuando lo hace contra los países árabes que lo rodean, especialmente contra Emiratos Árabes, porque son países que no tienen ni una cúpula de hierro, ni tienen una población acostumbrada a ser atacada y por lo tanto no tiene cuartos o sectores dentro de las casas como refugios antiaéreos, etcétera, etcétera. Así que la filosofía de defensa iraní hoy en día es atacar a sus propios correligionarios en los países de su entorno, ya que ellos van a brindar un poco más de titulares que si lograran atacar lo que les resulta imposible no solamente a Israel, que lo tienen a poco más de 1.000 kilómetros de distancia, sino contra Estados Unidos, contra la cual están totalmente indefensos por la distancia, y contra los portaaviones americanos, para los cuales no tienen un sistema eficaz de ataque. El ataque israelí a un importante yacimiento de gas iraní es el primero de este tipo en la actual guerra y contó con el consentimiento de Estados Unidos. El miércoles se interrumpió el suministro de gas iraní a Irak tras el ataque al yacimiento de gas de Pars. Teherán suministra entre 1/3 y el 40% de las necesidades de gas y electricidad de Irak. Tras el ataque, Irán desvió su suministro de gas a uso interno. La acción israelí ha enfurecido a Qatar, ya que comparte el yacimiento con Irán, país que ha calificado el ataque como un crimen de guerra y ha advertido de que no quedará impune. Se trata del mayor yacimiento de gas del mundo, que representa una gran parte de las exportaciones. Su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes, mientras que su parte norte pertenece a Qatar. Según indican varios medios internacionales, se trata del primer ataque conocido contra una instalación de energía de Irán desde que empezó la guerra hace 3 semanas. Estados Unidos e Israel se habían abstenido previamente de atacar estos objetivos, ya que podría dificultar la recuperación de los mercados mundiales. Tras el ataque, los precios del gas natural para entrega a un mes se han disparado. Bueno, primero la noticia clara de que esto se ha hecho con el consentimiento de Estados Unidos. Yo tengo la sospecha de que esta propuesta estaba sobre la mesa del presidente Trump, que la habían llevado los israelíes ya hace tiempo, desde el inicio de la guerra, pero que Trump ha visto que el bloqueo del estrecho de Hormuz y las resistencias de los países aliados a colaborar, pues ha hecho de que intente pisar un poco el acelerador a costa de causar desbarajustes, llamémoslo así, en el precio en el mercado internacional de un elemento indispensable como es el gas natural. Un elemento que a veces hay que aclararlo, resulta mucho más indispensable para los países árabes de la zona
y para países del resto de Asia, del Lejano Oriente, que para Occidente mismo, ni para Europa ni para Estados Unidos, este problema en el abastecimiento del gas natural tendría demasiado efecto. Pero evidentemente si los precios suben, pues también subirían en parte en Occidente. ¿Cuál va a ser la única posibilidad de que puedan recuperar el acceso al gas en cantidades suficientes para abastecer la propia demanda interna y también los compromisos como los que tienen de suministro con Irak? Pues sería desminazando, no sé si existe ese verbo, pero es quitar las minas que han sembrado en el estrecho de Hormuz y que impiden la entrada y salida de los buques petroleros, de los grandes buques que están haciendo que el precio del crudo también esté al alza en la mayoría de los países de Occidente, porque sí que la mayoría del petróleo internacional, especialmente en Europa, dependen de ese suministro, a diferencia del propio Estados Unidos, que se autoabastece. El martes por la tarde, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una inusual advertencia a nivel nacional en la que indicaban que la inteligencia había demostrado que Hezbollah intentaría atacar a Israel con un ataque con cohetes de mayor envergadura. A diferencia del 11 de marzo último, cuando Hezbollah logró disparar más de 200 cohetes contra Israel en un ataque intensificado, su ritmo habitual de lanzamiento de cohetes durante el conflicto actual ha sido de alrededor de 100 al día, y pilló desprevenida a gran parte del norte del país. Los esfuerzos de las fuerzas de defensa de Israel entre el martes y el miércoles pusieron al grupo terrorista libanés a la defensiva, ya que solo logró disparar unos 40 cohetes, la mayoría de los cuales no lograron alcanzar al centro del país, aunque sí llegaron a las ciudades fronterizas del norte y a la Baja Galilea. Asimismo, a diferencia del 11 de marzo, cuando el ejército israelí solo logró destruir un lanzacohetes antes de que disparara, durante la noche pasada consiguieron destruir alrededor de 10 lanzadoras de Hezbollah antes de que dispararan. Sí, estábamos hablando de que Israel está haciendo acciones conjuntas con Estados Unidos muy fuertes en Irán, pero está actuando de forma única, es decir, sin Estados Unidos, en los ataques a Hezbollah con muchísima contundencia. No es solamente que han atacado Beirut y destruyen edificios y lo que muestra la televisión, sino que están atacando los sitios de lanzamiento de misiles y han logrado frenar una escalada que se veía venir porque era la respuesta a un ataque israelí del día anterior que iba a ser extremadamente potente, iban a ser unos 200 cohetes, pues la operación israelí de las últimas 24 horas logró que esta cifra se redujera muchísimo. Es decir, no solamente que no llegaron a los 200 cohetes, sino ni siquiera llegaron a la cantidad habitual en los últimos días, en torno al centenar de cohetes. Tan solo lograron disparar 40 de ellos porque las lanzaderas, los sitios desde los cuales se envían estos cohetes, pues eran identificados y eliminados incluso antes de disparar. Con este comentario cerramos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.